las cenizas de una revolución emergió un hombre que doblegó reinos, desafió imperios y cambió el destino de Europa para siempre. Un estratega incomparable, un líder temido y un símbolo de poder absoluto. Este es el ascenso y la caída del hombre que soñó con conquistar el mundo. Pero, ¿cómo pasó de ser un joven oficial desconocido a emperador de Francia? ¿Y qué llevó a su imparable caída? Descubre la historia del hombre que se atrevió a desafiar al destino, Napoleón Bonaparte. Una anécdota fascinante de 1812 es la relacionada con la invasión de Rusia por parte de Napoleón Bonaparte y su desastroso resultado. Aquí tienes una historia emblemática de ese momento. Cuando el gran ejército de Napoleón avanzó hacia Moscú, en 1812, estaba compuesto por más de 600,000 soldados. La campaña parecía prometedora hasta que el ejército ocupó una Moscú vacía y en llamas. Los rusos habían evacuado y dejado la ciudad incendiada para evitar que los franceses encontraran provisiones. Con el invierno acercándose y sin suministros, Napoleón decidió retirarse. Durante la desastrosa retirada, las temperaturas cayeron hasta menos 30 grados Celsius. Los soldados sufrían congelación extrema y hambre desesperada. Una historia curiosa cuenta que, al intentar encontrar comida en el frío glacial, los soldados descubrieron pasteles congelados abandonados en un pueblo ruso. Sin forma de calentarlos, intentaron comerse los congelados, pero estos eran tan duros como rocas y causaban que se rompieran los dientes. La desesperación por el hambre era tan grande que algunos soldados los colocaban debajo de sus ropas con la esperanza de derretirlos con el calor corporal. Este pequeño episodio simboliza la dureza y la desesperación de la retirada de Rusia. De los 600,000 soldados que entraron en Rusia, menos de 30,000 lograron regresar en condiciones deplorables. Esta campaña marcó el principio del fin para el poder de Napoleón. ¿Cómo pasó de dominar Europa a perderlo todo? ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, Córcega, apenas un año después de que la isla pasara del control de Génova a Francia. Su familia, los Bonaparte, pertenecía a la pequeña nobleza corsa, pero no gozaban de grandes riquezas. Sus padres, Carlo Bonaparte, abogado y representante de la nobleza corsa; Letizia Ramolino, una madre estricta y devota. Educación temprana. Napoleón creció en una época de agitación política en Córcega y desarrolló un fuerte sentido de identidad corsa. Desde pequeño fue un niño reservado, estudioso y con una personalidad fuerte. Hablaba inicialmente italiano y un dialecto corso, y no aprendió francés hasta su adolescencia, lo que le causó dificultades al principio. Juventud y formación militar. Gracias a una beca, a los 9 años Napoleón fue enviado a la escuela de Autun para aprender francés. Posteriormente ingresó a la escuela militar de Brienne, donde fue objeto de burlas por su acento corso y su baja estatura. A pesar de ello, mostró una notable aptitud para las matemáticas y la estrategia militar. Academia Militar de París. A los 15 años fue admitido en la prestigiosa Escuela Militar de París. Se especializó en artillería y se destacó por su inteligencia, disciplina y ambición. En 1785, a los 16 años, se graduó como subteniente. Inicio de su carrera militar. Napoleón comenzó su carrera como oficial de artillería en el ejército francés. Durante la Revolución Francesa, su lealtad a la causa revolucionaria y su brillantez táctica le permitieron ascender rápidamente. Tras su formación en las academias militares francesas, Napoleón Bonaparte comenzó su carrera como oficial de artillería. Aquí te detallo los primeros pasos de su ascenso. En 1785, a los 16 años, Napoleón se graduó de la Escuela Militar de París como subteniente de artillería. Su primer destino fue el Regimiento de Artillería de la Fer-en-Valence, donde perfeccionó sus conocimientos en el manejo de cañones y la táctica militar. El asedio de Tolón, 1793. En 1793, con 24 años, Napoleón tuvo su primera gran oportunidad en el sitio de Tolón, una ciudad portuaria tomada por fuerzas realistas y británicas. Como oficial de artillería,
Napoleón ideó una estrategia para posicionar cañones en puntos clave, lo que permitió a las fuerzas revolucionarias recuperar la ciudad. Su brillante actuación le valió el ascenso a general de brigada. Tras el éxito en Tolón, Napoleón fue reconocido por su genio táctico y su capacidad para inspirar a las tropas. Fue asignado al ejército de Italia, donde empezó a destacar aún más por su liderazgo y eficacia en combate. Ascenso al poder, 1796 a 1804. La campaña de Italia, 1796 a 1797, fue una de las primeras grandes operaciones militares comandadas por Napoleón Bonaparte y marcó su ascenso al estrellato militar y político. Aquí te detallo los aspectos más importantes de esta campaña. En 1796, Francia estaba en guerra contra la Primera Coalición, formada por potencias como Austria, el Reino de Cerdeña y otros estados italianos. El directorio francés necesitaba una victoria para consolidar el poder revolucionario y envió a un joven general de 26 años, Napoleón Bonaparte, al frente del ejército de Italia. En el desarrollo de la campaña, hizo una rápida movilización llegando a Italia y tomando el mando de un ejército mal equipado y desmoralizado. Con discursos motivadores y una estrategia audaz, logrando inspirar a sus tropas, obteniendo la victoria en Montenotte, abril de 1796. Napoleón derrotó a los piamonteses y austriacos en su primera gran victoria, forzó al reino de Cerdeña a pedir la paz. Avanzó imparablemente hasta continuar con victorias en Lodi, Castiglione, Arcole y Rivoli. Utilizó tácticas innovadoras, movimientos rápidos y logró dividir a los ejércitos enemigos. Toma de Milán y saqueo de Arte. Capturó la ciudad de Milán y otras regiones del norte de Italia. Napoleón confiscó valiosas obras de arte y riquezas para enviarlas a Francia. La campaña culminó con el Tratado de Campo Formio, octubre de 1797, donde Austria cedió los Países Bajos austriacos y reconoció el dominio francés en el norte de Italia. Napoleón se convirtió en una celebridad en Francia gracias a sus brillantes victorias. La campaña demostró su genio militar, habilidad estratégica y liderazgo. Francia consolidó su influencia en Italia, sembrando las semillas para futuros cambios políticos en Europa. La riqueza saqueada ayudó a sostener la economía de la República Francesa en un momento crítico. La expedición a Egipto, 1798 a 1801. La expedición a Egipto de 1798 fue una de las campañas más ambiciosas y fascinantes de Napoleón Bonaparte. No solo fue una misión militar, sino también una expedición científica y cultural que dejó una profunda huella en la historia. En la expedición a Egipto de 1798, Napoleón Bonaparte partió desde Toulon el 19 de mayo de 1798 con una flota de más de 400 barcos y alrededor de 38,000 soldados. Durante el viaje, el 10 de junio, capturó fácilmente la estratégica isla de Malta, donde derrotó a los caballeros hospitalarios. Tras asegurar este punto clave, la flota llegó a Alejandría el 1 de julio de 1798 y tras un breve enfrentamiento ocupó la ciudad. El avance hacia el interior de Egipto culminó con la Batalla de las Pirámides el 21 de julio de 1798, donde Napoleón derrotó decisivamente a los mamelucos con una innovadora táctica de formación en cuadros, asegurando el control del Cairo. Sin embargo, el éxito se vio empañado por la destrucción de la flota francesa a manos del almirante británico Horatio Nelson en la Batalla del Nilo, 1 a 3 de agosto de 1798, lo que dejó al ejército francés varado en Egipto sin posibilidad de refuerzos o retirada. En febrero de 1799, Napoleón lanzó una campaña hacia Siria para enfrentarse al Imperio Otomano. El 20 de febrero capturó El Arish y el 7 de marzo tomó Jaffa tras una dura resistencia. El 18 de marzo comenzó el asedio de San Juan de Acre, pero las tropas francesas no lograron tomar la fortaleza debido a la férrea defensa británica y otomana. Tras varios intentos fallidos y una grave epidemia de peste entre sus tropas, Napoleón se vio obligado a retirarse hacia Egipto en mayo de 1799. De regreso en 1799, Egipto, el 25 de julio de 1799,
Napoleón logró una importante victoria sobre las fuerzas otomanas en la batalla de Abukir, consolidando su posición temporalmente. Sin embargo, consciente de la inestabilidad en Francia, abandonó Egipto el 23 de agosto de 1799, dejando al mando al general Jean-Baptiste Kleber. La campaña continuó hasta 1801, cuando los británicos y otomanos finalmente derrotaron a las fuerzas francesas, obligando a su retirada definitiva. A pesar de su fracaso estratégico, la expedición tuvo un impacto duradero en la ciencia y la cultura gracias a los descubrimientos realizados por los 167 científicos que acompañaron a Napoleón, incluyendo el hallazgo de la piedra de Rosetta, clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Las grandes conquistas 1804 a 1812. Obteniendo victorias como la Batalla de las Pirámides, aunque su flota fue destruida por los británicos en la Batalla del Nilo. Tras regresar a Francia y convertirse en emperador en 1804, venció a la Tercera Coalición en la Batalla de Austerlitz, 1805, una de sus mayores victorias, derrotando a Austria y Rusia. Luego, en la Guerra de la Cuarta Coalición, 1806 a 1807, aplastó a Prusia en la batalla de Jena-Auerstedt y venció a Rusia en Friedland, forzando el Tratado de Tilsit. En 1808, invadió la península ibérica, depuso al rey de España y colocó a su hermano José en el trono, desatando la Guerra de Independencia Española. Durante la Quinta Coalición, 1809, derrotó a Austria en la sangrienta batalla de Wagram, imponiendo el Tratado de Schönbrunn. En 1812, lanzó la desastrosa invasión de Rusia, alcanzando una Moscú incendiada y perdiendo gran parte de su ejército durante la retirada invernal. A su máxima extensión, el Imperio Napoleónico abarcaba Francia, Italia, los Países Bajos, España, la Confederación del Rin, Polonia y Dinamarca, con Austria y Prusia como estados subordinados. Estas conquistas redefinieron las fronteras de Europa, pero sembraron también las semillas de su caída. Caída, exilio y muerte, 1813 a 1821. Tras años de gloria y conquista, el poder de Napoleón Bonaparte comenzó a desmoronarse. A continuación, se detallan los momentos clave de su caída, exilio y muerte. Con un Francia debilitado por el retiro de las tropas y la pérdida de militares en la invasión hacia Rusia, fue aprovechado por las potencias europeas, que formaron la Sexta Coalición: Austria, Prusia, Rusia, Gran Bretaña, Suecia y varios estados alemanes. En 1813, Napoleón intentó reorganizar sus fuerzas y enfrentó a los aliados en la batalla de Leipzig, 16 a 19 de octubre de 1813, también conocida como la Batalla de las Naciones. Fue una de las batallas más grandes de las guerras napoleónicas, con más de 600.000 soldados involucrados. Napoleón fue derrotado y obligado a retirarse hacia Francia mientras los aliados avanzaban por territorio francés. En el invierno de 1814, las fuerzas de la coalición invadieron Francia desde múltiples frentes. A pesar de su genialidad táctica y su resistencia en la campaña de los 6 días, donde ganó varias batallas menores, el agotamiento de recursos y el descontento generalizado en Francia hicieron imposible una victoria. El 31 de marzo de 1814, los aliados entraron en París y el 6 de abril de 1814, Napoleón abdicó en el Tratado de Fontainebleau. Fue exiliado a la isla de Elba, una pequeña isla en el mar Mediterráneo, donde se le permitió conservar el título de emperador y gobernar la isla con una pequeña guardia personal. Sin embargo, en febrero de 1815, Napoleón escapó de Elba y regresó a Francia, iniciando el periodo conocido como los 100 días. Recuperó el poder al llegar a París el 20 de marzo de 1815, reuniendo rápidamente un ejército. Las potencias europeas respondieron formando la Séptima Coalición. El 18 de junio de 1815, Napoleón enfrentó a las fuerzas británicas, prusianas y aliadas en la decisiva batalla de Waterloo. Fue derrotado por el duque de Wellington y el mariscal Blücher debido a una combinación de malas condiciones del terreno.
retrasos en sus movimientos y el decidido ataque de las fuerzas enemigas. Tras esta derrota, Napoleón abdicó por segunda vez el 22 de junio de 1815 y fue entregado a los británicos, quienes lo exiliaron definitivamente a la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Allí vivió bajo estricta vigilancia británica en Longwood House, pasando sus días escribiendo memorias y reflexionando sobre su legado. Finalmente, murió el 5 de mayo de 1821, posiblemente de un cáncer de estómago, aunque algunas teorías sugieren envenenamiento por arsénico. Sus restos fueron trasladados a París en 1840 y descansan en el Panteón de los Inválidos, donde su tumba sigue siendo un símbolo de su impacto en la historia. La caída de Napoleón fue el resultado de su ambición desmedida, el desgaste de recursos, el resurgimiento del nacionalismo en los territorios ocupados y la tenacidad de las potencias europeas, que finalmente lograron poner fin a su imperio y redibujar el mapa de Europa en el Congreso de Viena, 1815. Desde las tierras de Córcega hasta el trono de los emperadores, desde las llanuras de Italia hasta las arenas de Egipto, desde las victorias más gloriosas hasta las derrotas más amargas. Napoleón Bonaparte fue más que un hombre, fue un símbolo de ambición, poder y destino. Su caída fue tan legendaria como su ascenso, pero su legado aún resuena a través de los siglos. Porque mientras existan líderes, estrategas y soñadores, siempre habrá una sombra, un eco, un nombre. Napoleón Bonaparte, el hombre que quiso conquistar el mundo. Recuerda suscribirte y comentar y darle like para más contenido de historias.